Gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos del canal de YouTube. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ellos en esta tarde, con su familia y con todos los que aquí estamos en esta tarde. Bendito sea el Señor. Amén. Que la buena palabra de Dios pueda edificar su vida en esta tarde. En esta tarde tenemos una palabra, como quien dice, difícil de recibir, pero es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre será buena cuando Dios la trae. Amén. Amén. En esta tarde vamos a hablar una palabra que no es común, que es raro. Yo creo que yo nunca he oído hablar de esa palabra en las iglesias. Yo no me he sentado a escuchar un culto que hable de esto, pero yo me voy a atrever a hablar de esto. El Señor la puso en mi corazón y hay que hablar. Hoy vamos a hablar de la murmuración y de los chismosos. El chismoso, la chismosa, los murmuradores, la murmuración. Qué terrible es la murmuración. Esa palabra tenemos que dividir en dos. Esa prédica en 3 o 4, 5, 6 o 7 veces para poder abarcar lo que en verdad habla la palabra de Dios acerca de lo que es la murmuración y los chismosos. Bendito sea Dios. La murmuración, eso es algo que viene del mismo corazón del diablo. La murmuración es destructiva, destruye. La murmuración ha destruido familias, pueblos, naciones. Bendito sea el Señor. Ha destruido urbanizaciones, negocios, colegios, iglesia. La murmuración ha hecho eso y más. Bendito sea el Señor. Qué terrible es la murmuración. Que la murmuración tiene la capacidad de destruir un pueblo, destruir un negocio, destruir colegio, destruir familia, destruir naciones. Mucha gente inocente ha muerto por causa de una murmuración, por causa de un chisme. Mucha gente ha muerto. Es tremendo. Todo eso viene del mismo corazón del enemigo de nuestras almas. Y una de las cosas que el enemigo hizo con el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios quedara postrado en el desierto, una de las cosas que el diablo usó allí fue la murmuración. Y la murmuración hizo que el pueblo quedara postrado. No fue solamente la falta de fe y la falta de confianza y de creer en Dios, sino la murmuración que el enemigo puso en el corazón de los creyentes. La murmuración nos quita la mirada de Dios y pone la mirada en aquello que nosotros pensamos que no vamos a alcanzar. Y entonces, al mirar de esa manera, entonces comenzamos a murmurar, como murmuró el pueblo. Pero la murmuración también trae muerte, trae desgracia. La murmuración, bendito sea Dios, por la murmuración, por causa de la murmuración, murieron muchísimos en el desierto. Muchos, incluso todos los que salieron de allí.
quedaron postrados. Pero también, bendito sea el Señor, muchas iglesias han quedado divididas y destruidas por causa de una murmuración. Qué tremendo. Cuando la iglesia murmura, destruye la comunidad. Una iglesia que murmura, que sus líderes, sus miembros viven murmurando, destruyen la comunidad donde esa iglesia ha sido plantada. Porque es una iglesia que pierde alabado sea el Señor, pierde esa falta de confianza. Cuando hay una iglesia que vive murmurando, sus miembros viven murmurando, es una iglesia desconfiable, que no se puede confiar en ninguno de sus miembros. ¿Cómo ir a una iglesia donde los miembros viven murmurando? Eso destruye el corazón de las personas. Eso aleja a las personas de esa congregación o de las demás congregaciones. Hay montones de personas necesitadas que dicen: yo no voy a la iglesia. Y tú le preguntas: ¿por qué? ¿Por qué tú no quieres ir a la iglesia? Bueno, pues es que en la iglesia la gente vive murmurando. Tú vas a la iglesia y comienzan a mirar. Y de que comienzan a mirarte, comienzan a murmurar de ti. Salen de la iglesia y de que da la espalda, la gente está murmurando. Montones de gente hace eso. Montones de iglesias. Hay comunidades destruidas, con montones de familias necesitadas, con montones de jóvenes necesitados. Y no van a la iglesia, porque la iglesia que ha dado cuenta y ha dañado, ha destruido la comunidad por el chisme, por la murmuración. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! La murmuración es la palabra del chismoso y de los murmuradores. Es como un bocado de pan que va al estómago. Es tremendo. La palabra de los chismosos y de la chismosa y de los murmuradores es como si fuera cuando ellos están comiendo un bocado de pan. Y así mismo, como lo que tú te estás comiendo va al estómago, así son las palabras de los chismosos y de los murmuradores. Destruye. Como el pueblo de Israel quedó destruido en el desierto por la murmuración, así están muchos pueblos, muchos barrios, muchos lugares, muchas familias, muchos jóvenes por los murmuradores que han destruido. En el libro de Números, primeramente vamos a Números para mirar lo horrendo y lo terrible de la murmuración. La palabra viene a nosotros no para que nosotros nos asustemos y nos espantemos, sino para que nuestros corazones sean sanados y nosotros no seamos ni corramos como aquellos que andan corriendo sin el temor de Dios. La palabra de Dios viene para la iglesia para infundir el temor de Dios en nuestro corazón, para que nosotros no seamos presa de aquello que destruye, porque nosotros hemos sido llamados para edificar, para bendecir. Ese es el rol de la iglesia, bendecir, como le dijo Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Yo te he puesto por bendición para que a través de ti toda la familia de la tierra sea bendita, alcance la salvación. ¿Y qué es lo que miramos?
por medio de esa palabra, de esa promesa de Dios a Abraham, hoy tú y yo estamos aquí. Porque la bendición de Abraham nos alcanzó a ti y a mí. Ahora nosotros tenemos que cuidar esa bendición y no ser como aquellos que perdieron la bendición por apartar la mirada de Dios. Y al apartar la mirada de Dios, entonces quedaron postrados. Bendito sea Dios. Para eso viene la palabra de Dios a nuestra vida. En Número capítulo 16, verso 41, vamos, número 16, número 16. Alabado sea Dios. La murmuración, qué terrible. La palabra nos manda a apartarnos de las personas que son murmuradores y chismosos. No comamos con ellos, no andemos con ellos, no nos sentemos con ellos. Daniel, mira tu Biblia aquí. Ahí es donde la palabra de Dios dice: bienaventurado aquel que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Los escarnecedores son aquellos que andan de chismosos. Bendito sea el Señor. Miren la palabra de Número 16 en el verso 41. Bendito sea el Señor. Dice Número 16, verso 41. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron a Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y lo consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés y Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ello, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado.
¿Qué es lo que miramos aquí? ¿Qué es lo que miramos aquí? 14.700 personas muertas porque murmuraron contra Moisés y Aarón delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros murmuramos contra la iglesia de Dios, a veces la gente vive murmurando y criticando a los creyentes y piensan como que Dios no está mirando. Este pueblo murmuró. Ustedes han destruido la congregación de Dios. Y se juntó una turba para caerle a pedrar a Moisés y Aarón. Porque eso es lo que iban a hacer. Iban a justiciar a Moisés y Aarón. Pero ¿qué es lo que miramos ahí? La presencia de Dios. No para restaurar en ese momento. No fue para restaurar, sino para disciplinar la murmuración de este pueblo. La murmuración trae falta de fe y falta de confianza en Dios. Cuando murmuramos, nuestros corazones se apartan de Dios y le damos lugar al enemigo para que traiga palabras de murmuración a nuestro corazón. Y en ese momento somos la boca del enemigo. Porque la murmuración viene del diablo, no de Dios. Destruye. Ahí miramos los efectos tan terribles que tiene la murmuración. Hoy la gente se sienta en grupito a murmurar, a chismosear. Y como ellos ven que no están muertos, entonces ellos dicen, no, pues vamos a seguir murmurando. Físicamente no están muertos, pero en el hombre interior ya están muertos hace rato. Están muertos. Porque la murmuración trae muerte, trae disciplina, nos aleja de Dios. En la iglesia no debe de haber murmuradores ni chismosos. Pablo le dice a Timoteo, de los chismosos y de la chismosa, apártate. ¿Por qué? Porque los chismosos y los murmuradores dañan la obra de Dios. Dañan la obra. Traen muerte a la obra de Dios. Destruyen las comunidades. ¿Por qué no puede haber chismosos dentro de la iglesia? ¿Saben la respuesta? Porque Cristo no es chismoso. Cristo no es chismoso. Cristo no anda de patio en patio chismoseando. Cristo no nos enseña a estar chismoseando de patio en patio, de sentando con los grupitos ahí está, como dicen por ahí, dando lengua, despellejando al hermano o a la hermana, o al pobre vecino que en vez de nosotros traerle una palabra de aliento para quizá Dios lo salve, nos comenzamos a hablar. Y como los chismosos nunca faltan, lo escucha uno que es chismoso y eso se riega como la pólvora. Porque así es el chisme. El chisme es como la pólvora que se riega. Y cuando se riega la pólvora que se enciende, ¿qué es lo que hace donde está el barril? Una explosión. ¡Pum! Se explota. La palabra de Dios nos manda a alejarnos de ese tipo de personas. Debemos guardar nuestros corazones, debemos guardar nuestros oídos, nuestros labios delante de aquellas personas que son así. ¿Por qué? Porque nos pueden contaminar, pueden herir nuestros corazones y dañar. Cuando nosotros le damos oído a la palabra de los murmuradores, estamos concientizando por ellos. No estamos siendo partícipes con esas personas.
Y eso daña el corazón de los creyentes y daña la iglesia de Cristo. Y también pone por el piso el nombre de Cristo. Ahí es donde lo más tremendo. Por eso Dios trajo mortandad a este pueblo. Porque este pueblo puso por el piso el nombre de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Apártate de esta congregación perversa. ¿Y qué voy a hacer con ellos? Lo voy a destruir. Pero ¿qué hizo Moisés y Aarón? Se postraron. Se postraron a orar, pero ya la ira de Dios había salido. Si Moisés y Aarón no intervienen delante de Dios y claman delante de Dios, Dios había acabado con la congregación entera. Pero ¿cuántos miramos que murieron ahí? 14.700 personas en un día por una murmuración. Eso es grande. Eso es grande. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Ahí mismo, en número 17, verso 19, creo que verso 19 no llega. Números, alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Número 14:26. Número 14:26. Dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? La querella de los hijos de Israel que de mí se quejan. Oye lo que dice Dios. ¿Hasta cuándo soportaré? Número 14:26. ¿Hasta cuándo, le dice Dios a Moisés? ¿Hasta cuándo soportaré la murmuración de este pueblo? Cuando la iglesia, cuando la gente murmura en la iglesia, la murmuración la hace contra mí. Alabado sea Dios. Las murmuraciones que se hacen contra la iglesia es contra Dios. Porque la murmuración aquí, el pueblo está murmurando contra ¿quién? Contra Dios. Contra Dios. Pero ellos están murmurando ¿a quién? A los líderes que están delante de ellos. ¿Quién eran los líderes? Moisés y Aarón y los demás ancianos, los cuales Dios había ungido. Murmuraban cada vez que se sentían una paja en el ojo, comenzaban a murmurar. Si yo hubiera estado en mi casa no me pasa, pero como estoy en la iglesia me vienen todos estos males. Ahora yo estaba bien, yo no conocía a Cristo, estaba todo bien. Ahora no cesan de hablar de mí. Pero ¿y por qué no cesan de hablar de ti? Bueno, porque ahora están viendo algo diferente en ti. Y como están viendo algo diferente en ti, ahora ellos quieren sacarte de ahí y volverte al lugar donde tú estabas, junto con los murmuradores. Pero no, nuestras murmuraciones irritan el corazón de Dios. La murmuración irrita el corazón de Dios. Dios se siente mal cuando escucha
a la gente murmurando. La murmuración destruye. Bendito sea Dios. Y el Señor trae la palabra para que nosotros seamos guardados. Como dice la palabra. ¿Qué nos dice la palabra a nosotros? En Efesios 4:29. Alabado sea Dios. Los creyentes no debemos ser murmuradores, ni chismosos, ni murmuradores, ni chismosos. Ninguno que tenga a Cristo en su corazón puede ser chismoso o murmurador. Porque si eres chismoso o murmurador, te convierte en la boca de Satanás. Y lo que sale de la boca de Satanás es para destrucción. No es para edificar. Nosotros estamos llamados a edificar, a restaurar, a reconstruir, a levantar al caído, a darle la mano a aquel que se está deslizando y volverlo a Dios. Alabado sea el Señor. No estamos llamados a chismosear, ni a sentarnos con los chismosos, ni a comer de su pan. Porque al comer de su pan, entonces nosotros estamos participando. En el libro de Efesios capítulo 4, la palabra nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Estamos mirando la diferencia de murmurar y de edificar. La palabra de Dios nos manda a ser edificadores, no a destruir. Bendito sea el Señor. Ninguna palabra corrompida salga de nuestro labio. En ninguna. Cuando nos veamos tentados a hablar de otro, debemos ponernos la mano en el corazón primero para que no salga del corazón. No en la boca, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la palabra sale por nuestra boca es porque ya están en el corazón. Nuestra mente, nuestros corazones deben ser guardados para no ser murmuradores. Yo no he hablado del chismoso, solamente de los murmuradores que estoy hablando. La otra prédica va a ser acerca de los chismosos. Esos sí son terribles. Bendito sea Dios. Pero la palabra nos llama a traer sanidad. Sanidad. A edificar las almas. A ayudar a los demás. Bendito sea el Señor. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, a los que no oyen, que oigan con gracia, para que la gracia de Dios los alcance y sean edificados. Y dice el versículo 30, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Alabado sea el Señor. Esa es la razón por la cual no podemos ser murmuradores. ¿Por qué no podemos ser murmuradores? Porque si el Espíritu Santo de Dios está en nuestros corazones, ¿cómo entonces lo vamos a apretar a estar murmurando? Si somos murmuradores, entonces el Espíritu de Dios no está en nuestra vida. No puede estar el Espíritu Santo, el cual nos va santificando y purificando y limpiando nuestros corazones y nuestras almas
para que Cristo sea visto en nuestra vida. Es como que dice, pero esto es terrible. ¿Y cómo es que esta persona dice que está llena del Espíritu Santo? Y anda murmurando. ¿Y qué Espíritu Santo es que esta persona tiene? No. Un creyente lleno del Espíritu Santo no puede ser chismoso, ni tampoco murmurador. Ni una persona que haya conocido a Cristo puede andar murmurando. Si anda murmurando, todavía no ha conocido a Cristo. Hay una cosa tan terrible, que los murmuradores y los chismosos son la gente más consagrada. Son las personas que se visten de más consagración. ¡Qué tremendo! Eso es algo terrible. Que en los lugares, la gente que usted lo ve chismoseando y murmurando, son las personas que aparentemente andan con más seriedad. Pero es lo contrario. Es que la palabra de Dios dice que el diablo se viste de ángel de luz. Pero la palabra del Señor nos manda a ser guardados. Debemos cuidarnos para que no caiga la ira de Dios sobre nosotros. Porque la ira de Dios y la disciplina de Dios vendrá sobre esa vida. Ya lo vimos ahí. Que Dios no dejará, no pasará por inocente a esta clase de gente, porque lo que hacen es dañar. Bendito sea Dios. La razón por la cual no debemos nosotros como creyentes murmurar es porque contritamos la persona de Dios en nuestra vida. Contritamos a Cristo, al Espíritu Santo, el cual nos ha limpiado, nos ha salvado, nos ha restaurado y nos ha limpiado. Por eso no podemos murmurar. Alabado sea Dios. Porque hemos sido limpiados. Hemos sido limpiados. Alabado sea Dios. El verso 31 dice: ante bien, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sé benigno uno con otros, misericordioso, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que el creyente debe reflejar y dar continuamente, la vida de Cristo. Bendito sea Dios. Para que no nos quedemos postrados como quedó Israel. Israel murmuró como ningún otro pueblo. Eso es tremendo. Que Israel murmuró, desacreditó a Dios delante de todos los pueblos. Porque se quejaba de todo. Y murmurar significa de todo se quejaba este pueblo, de todo, de todo, de todo. De todo se quejaba. Quejarse es murmurar. Murmurar. Es increíble. De todo se quejaba. Que diríamos, ni los impíos, porque los impíos se sientan a murmurar. Ese es el pan diario de los impíos, murmurar y chismear. Pero en la iglesia, o alguien que se llame creyente o cristiano, murmurando, eso no se puede. Eso es como algo ilógico. ¿Cómo un cristiano se presta para eso? No es creyente. Ninguno que se diga ser cristiano, que ha conocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, puede andar murmurando, chismoseando. Si todavía anda murmurando, chismoseando, no es creyente. Puede ser que esté vestido de religioso, pero no es creyente. No tiene el Espíritu Santo en su corazón. Porque el Espíritu Santo nos cohíbe de murmurar, de hablar en contra de otros. Bendito sea Dios.
Pongámonos de pies para terminar. Esto sigue, esto es solo el comienzo. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Vamos a orar para que Dios guarde nuestros corazones de las murmuraciones y de ser chismosos. Pablo le decía a Timoteo, de los chismosos, ten cuidado, guárdate, no sea que caiga en esa clase de vida. Padre, gracias, Dios mío, te ruego en esta tarde que guarde nuestros corazones, Padre. Guarda nuestras almas, Señor, en esta tarde. Santifícanos, pasa carbón encendido sobre nuestro labio y sobre nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús, líbranos de andar murmurando y chismoseando, Señor. Oh, Señor, santifica tu iglesia. Santifica esta iglesia, sana esta iglesia, desde el grupo de jóvenes, Señor, hasta nosotros los líderes de esta congregación. Señor, amén. Oh Dios mío, guárdanos, Señor. Guarda nuestra vida, Padre, de murmurar, Señor, delante de tu presencia, Señor. O de cualquier persona, Dios mío, Señor. Guarda nuestros corazones, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, amén, te doy las gracias, Señor. Gracias. Tu palabra traiga sanidad a nuestras almas, Señor. Amén. A nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Amén. Ahora vamos